Manuel Barlet de aquel día de que ganamos o ganamos, y como no ganamos, pues desconectamos acá también, ¿no? Efectivamente. Es esa misma actitud, decir, ¿no? Es esa arrogancia. Lo que tú mencionabas aquel día, la misma noche de la elección, sí, la actitud de Manlio Fabio, el perdedor frente al ganador, puede ser todo lo despreciable que uno quiera. Ricardo Anaya es de, chiquito, tú no sabes de política. Hombre, imagínate, yo no sé de política, te gané 7 de 12, ¿qué tal que tuvieras aquí sentado a uno que sí supiera de política? O a Carlos Castillo Peraza. Por supuesto. Para ser regionalistas. Claro. Es decir, el PRI es un partido que tiene problemas para asimilar las derrotas. Y básicamente yo también veo el problema del PRI es no darse cuenta que lo que está haciendo en realidad cada día es exactamente lo contrario en lo que la mayoría de la gente le estuviera aplaudiendo. Me explico. Leía yo a Carlos Puch en un artículo impecable que escribe esta semana sobre Emilio Gamboa. Y hace una narrativa, de los últimos 30 y tantos años del poder de Emilio Gamboa. Y dices, tú es que es impecable, no le puedes dar. Yo creo que Emilio Gamboa, si se iba muy bien o se iba muy mal con Carlos Puch, no le puede hablar para decirle, oye, me ofendiste, estás equivocado. ¿Pero qué es lo que dice el artículo? Porque habla de la posición de un hombre de poder de los últimos 30 y tantos años y cómo él ha sido capaz de mantenerse en esa tesitura, de ir, venir y todo, y seguir siendo parte de un engranaje político que termina siendo una minoría al final. Siempre saliendo bien. Sigue siendo factor. Siendo el gran factor. Siendo. Claro. A ver, a mí no me extrañaría el próximo sexenio, por decir algo, un gobierno de coalición PAN-PRD, en donde el vicepresidente es el coordinador de la Cámara de Diputados del PRI, que es Emilio Gamboa. Claro. No sería la primera vez que veo esa película, la vi en el gobierno de Calderón. Claro, la vimos ahí, por supuesto. Ahora, la falta de actitud del gobierno actual de admitir que sí me equivoqué. O sea, hay cosas en las que sí me equivoqué. A lo mejor lo hice bien en varias partes, pero hay cosas en las que me equivoqué. Y está equivocado en el tema de la reforma educativa, en el caso de cómo la han planteado en Guerrero, y cómo la han planteado en Oaxaca, y cómo la han planteado en Chiapas. Digo, si fuese es una corriente muy sólida, que además ha tenido una capacidad de manipulación en la que el gobierno no ha tenido los argumentos ni la solidez para poder revertir lo que esta gente ha logrado que la otra parte de la sociedad sienta sobre de ellos. Es un ejemplo claro, que lo platicábamos en la semana por el chat cuando hablábamos de aquel video, que si nos hacen el favor, la gente de producción, que nos avisen cuando lo tengan listo, de cómo un argumento de un grupo lo pueden llegar a trabajar de tal manera que el gobierno en sí, teniendo todos los argumentos y todos los elementos para rebatirlo, para revertirlo incluso, no lo hace. Actúan con un enorme desprecio, como pues somos el gobierno nosotros, di lo que quieras, yo soy el gobierno. Ya no es así. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con todo respeto. Papá siempre nos hará sentir amor del más grande. Celébralo con estilo. Gran Chapú, porque sé vivir. Telesur. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Últimamente ha estado circulando fundamentalmente en redes sociales una información sobre un supuesto manual dirigido para niños de preescolar. Al respecto, quiero informarles que ese supuesto manual que habla sobre contenidos de sexualidad no existe, es falso. Se está utilizando la información de un manual
que efectivamente fue expedido en el año 2010. Imágenes forman parte de este documento expedido en 2010, que ya no está en uso, está en desuso este material, y se están utilizando imágenes de una enciclopedia que corresponde a una editorial española. Se están utilizando imágenes, se mezclan con estos contenidos, con estas imágenes, y pues lo único que se está haciendo es tratar de confundir de manera dolosa a la población. Yo les pido que escuchemos a continuación a nuestra experta en sexología para niños, la maestra Rosana Chach, quien nos va a ampliar un poco más de información, y posteriormente lo hará la maestra Marta López, que es la directora del nivel preescolar de la Secretaría de Educación. Muchas gracias. ¿Qué es lo que actualmente la Dirección de Educación Inicial y Preescolar hace en materia de sexualidad? Básicamente existe un programa denominado Sexualidad Infantil y Prevención de Abuso Sexual, cuyo objetivo es propiciar una reflexión y también impartir conocimientos acerca del área de sexualidad y el área de abuso sexual. Esto con el objetivo de que podamos detectar situaciones que requieren orientación en el desarrollo de la sexualidad de los niños y las niñas, y por otra parte en la detección de situaciones dolorosas como son el abuso y el maltrato infantil. Y básicamente las acciones son dar pláticas, entrevistarnos con los padres y madres, dar capacitación a las y los docentes que así lo requieran, tener acuerdos con instituciones como Prodemefa, CODEI, etc. Y en este sentido sí quisiera comentarles que actualmente la Secretaría tiene un protocolo de actuación en caso de detección de casos de abuso y maltrato infantil, cuyo objetivo es, como su nombre lo dice, detectar y canalizar a las instancias correspondientes, y esto es en el marco de la protección de los derechos de los niños y las niñas. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para el ciclo escolar 2016. Bueno, y eso es parte también de un pequeño ejemplo. Es un pequeño ejemplo. No, pero ha habido un chismorreo de que el gobierno había sacado unos libros donde lo que dijo Víctor Víctor Caballero, niños, y que se pueden meter a un baño, se pueden meter al otro, y que les van a dar ropa, para que se cambien. Y dices tú, ¿cómo es posible que habiendo gente tan inteligente, tan preparada, caigan en este garlito? Pues lo mismo pasa con la reforma educativa, lo mismo ha pasado con una serie de argumentos en los que el gobierno, teniendo el presupuesto, la capacidad, pero, de la gente, pero menos mal que ahorita sale Caballero a decir, oye, ¿saben qué? Todo eso que están diciendo no es cierto, porque además esto es algo que se estaba diciendo en redes. No, pero además había... O sea, no llegó hubo una manifestación el día que vino el presidente. Deja eso. No, antes de eso hubo representantes de organizaciones civiles que buscaron medios de comunicación para hablar de la barbaridad que eran esos libros en donde, para decirlo en castellano, iban a abrirles la oportunidad de ser homosexuales a todos los niños de preescolar. No, yo creo que más que eso, iban a quitarles la inocencia de los ojos. Sí. Esa era más bien Esa era la palabra. Y la realidad es que ni siquiera son de México. ¿Verdad? Pero ni siquiera son de México. Así es. Pero bueno, el libro de ilustración que están usando para acompañar el otro texto es un libro español, como ya lo vimos. Y a mí lo que me preocupa es lo que les decía yo antes del corte. ¿Cómo podemos llegar a tener un gobierno que con todos los elementos a su alcance no puede trabajar en contra de esa percepción que generalizan y no es capaz de encontrar los vectores con la credibilidad suficiente como para revertir cosas que son auténticamente mentira? En el caso de Oaxaca, yo veo, por ejemplo, el gran... Los maestros de Oaxaca, ¿no? El gran... Oye, los maestros. Sí, el gran desmadre, perdón que use la palabra de ayer, informativamente hasta el día de hoy. No fueron capaces de acreditar que había unos tipos encapuchados disparando. No fueron capaces de acreditar. Y cuando muestran las fotografías de los policías disparando, que sí estaban armados, tampoco son capaces de acreditar los tiempos. Tiene que salir un fotógrafo de Cuarto Oscuro para decir, no, esa foto de esos policías la tomé yo a tal hora y tal hora. Y salen después de decir, bueno, sí, lo que pasa es que el operativo empezó a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana que empezó el operativo, luego tuvimos que llamar a 800 agentes armados porque nos empezaron a disparar.
e hirieron a 4 policías de este tipo, a otros Los 6 policías ¿sí? Es que hay heridos. policías estatales y federales heridos. Sí, pero los muertos fueron todos del otro lado. Los 6 muertos fueron del otro. Sí, a ver, claro. tú no puedes esperar. Pero no son maestros. Oye, tú no puedes esperar hacer un borlote de ese grado. Armar tal, bueno, como el caso del camión de un yucateco del grupo Bali que detuvieron en Oaxaca. Oye, los secuestraron para cerrar la carretera y todo. ¿Qué culpa se tenía este empresario? No, a ver, yo no defiendo los actos ilegales de los maestros de Oaxaca, pero tampoco puedo defender el mandar policías armados a tirar bala contra manifestantes. Que no eran solamente manifestantes, habían 3 organizaciones políticas además que se mezclaron con los Y que eran manifestantes, eran manifestantes, y los muertos fueron todos de un lado. Fueron 6 muertos. Chéquense las notas internacionales, es decir, a nivel internacional, la imagen es, la policía disparó contra maestros y mató a 6. El relator de la ONU es lo que dice. Y es que en términos crudos, eso fue lo que pasó. Los muertos fueron del lado de los manifestantes. Sí, pero los otros no estaban mancos. ¿Y quiénes empezaron? O sea, yo a lo que voy es, entonces, mejor permitámoslo de Atenco. Es que, o sea, ¿hasta dónde va a entrar la fuerza del Estado o no va a entrar? No, la pregunta es si la represión directa es no legitimidad. o no. Legalmente, Sí. ¿quién la tiene? No, pero a ver, pero también es, ¿la intervención directa y violenta es eficaz? No fue. Tuvimos 6 años de Calderón que dijo, sí es eficaz, ahí les va el ejército al narcotráfico. Resultado, 150,000 muertos. Llevamos igual ahorita. El narcotráfico ahí sigue en pie y al orden, trabajando al 100%. Es decir, suponer que el asunto de Oaxaca son unos revoltosos que con garrotazos suficientes pero entran al orden. Es que no todos, pero por ejemplo el caso de este camión detenido, entonces que lo rompan y lo quemen. No he dicho eso. De hecho quemaron 2. Lo que digo es... Entonces si entra la fuerza pública y cuando entren los agarran a pedradas y a palazos y los otros no, que se los madren. Es un problema de cómo se ha tratado. A ver, suponer que el problema es lo que vemos hoy. No, claro. Es un problema que se ha generado a lo largo de décadas. Bueno, tenemos... Suponer que lo que hace falta es... Es exactamente lo que queda decir. Es el síndrome del 68 y del 71, donde en un exceso el gobierno mata pero es que y ya no puede volver a usar. Es que después del 68 y del 71, el ejército y la fuerza pública han cometido todo tipo de abusos, empezando por las ejecuciones de la guerra sucia, por eso, pasando por una cantidad de pero cosas. A partir de eso, como dice Paco, a partir de esos excesos del Estado, el Estado ya no puede usar a la fuerza pública. Está impedido para Está impedido moralmente. ¿Quieres? No tiene la calidad moral para intervenir. No, ¿cómo no? Porque legalmente sí tiene. Es un problema práctico. Tú le tiras la policía a que reprima a los maestros manifestantes y aunque fuera exitosa en principio, es decir, disuelves la manifestación, es que no son nada más los maestros. Son maestros que tienen un arraigo social, que los padres, los alumnos y gente de las poblaciones que no tienen nada que ver con el sistema educativo está de su lado y no solo se manifiesta, se levanta, entra en la insurrección civil junto con ellos. Suponer que aquí no se trata más que de aumentar la dosis de represión para solucionar el problema no funciona. Mi argumento no es moral por lo pronto, yo tengo una interpretación moral. Lo que yo observo desde afuera es que no resulta. Conforme aumentan la represión, hay una reacción social inversa más amplia. Es decir, no resulta ejecutar la ley. A ver, no. Lo que pasa eso también, es lo que me estás diciendo, ¿no? Lo que pasa también, Rodrigo, es que hay un factor de legitimidad de un gobierno. Y el problema aquí tiene que ver exactamente con las dos cosas. Paco, eso lo hemos platicado. No, la legalidad. Desde que empezó este programa. Hay 2/3 partes de este país que no quieren al claro. presidente. No, pero más allá de eso. ¿Por qué? Porque son de partidos distintos al... No necesariamente es un tema de partidos. Supongamos, sin conceder, porque yo así no lo creo, que la CENTE fuera una organización delictiva, puramente delictiva. Tampoco lo considero. Pero vámonos a ese extremo, para hacer un ejercicio de reflexión, tal como son los narcotraficantes michoacanos.
tuvo éxito enfrentar a los narcotraficantes michoacanos con el uso de la fuerza nada más? No, claro, no funcionó. No resultó. Yo no digo que los narcotraficantes michoacanos tengan la razón. Lo que digo que es no fue efectivo. que el desorden social y la incapacidad del Estado de satisfacer las demandas de la sociedad y los derechos de la sociedad, seamos claros, permiten que el narcotráfico en Michoacán cubra espacios que el Estado no cubre y tenga respaldo social. En Oaxaca es lo mismo, pero no estamos hablando de organizaciones totalmente fuera de la ley, como los carteles de narcotráfico, sino dentro de la ley y de repente fuera de la ley. Vino una persona de Chihuahua que cruzó todo el país para venir a Yucatán y el fin de semana pasó por Oaxaca. Y en la carretera federal lo detienen un grupo de manifestantes, lo extorsionan, le dijeron, sacan oye, dinero, o tienes que etc. pagar tanto para poder pasar. Oye, ¿sabe qué? Es que acá hay una persona que viene con muletas y bueno... No me importa, venga. Viene por muletas, sí, ahora tiene que pagar el doble. No, a ver, entiéndeme, Rodrigo. No estoy defendiendo la actitud radicalizada de la gente. Yo sé, pero dame una solución a eso. Hay 23 detenidos. No hay solución inmediata, te lo digo con toda claridad. Hay 23 detenidos. ¿Se deja así? De los 23 detenidos, 4 son... ¿Cómo enfrentó Zedillo la rebelión en Chiapas que heredó? Con diálogo. Pues, ahí sí. No, y con distensión. con gigantescas cantidades de dinero en programas sociales. Que no funcionaron. Sí que funcionaron. No funcionaron. Sí que funcionaron. No, porque no revirtieron el tema de pobreza de la zona. Sigue siendo igual de pobre. Parcialmente sí, no es verdad. Tú checas las cifras de Chiapas y no es igual de pobre. Sigue habiendo muchísima pobreza. Pero para mucha gente fue mejor aceptar participar en los programas sociales del Estado como una vía que les daba esperanza de salir de la pobreza que unirse a la rebelión. Y eso logró mucho más que la represión militar de Salinas, que el movimiento zapatista no creciera. Entonces, no importa cómo califiques moralmente, yo tengo una opinión que no pienso hacer motivo de debate porque no lo es. Dile cuál es. No, es que yo creo que hay razones de fondo entre la gente, pero haz de cuenta que no. Que la gente, que no es verdad, un tipo tan loco como de costumbre, y la gente es una organización puramente de confrontación para beneficios personales. Muy bien. El problema es que tiene un enorme respaldo social. Y solo a garrotazos no vas a doblar a la gente. No pudiste solo a garrotazos doblar lo que es claramente criminal, que es el narcotráfico. El parte de las 9:30 de la noche dice que hay 7 cadáveres a los que se le está practicando la necropsia. Ninguno de los cadáveres pertenece a ningún profesor acreditado, lo cual tampoco se justifica. Hay 23 personas ya detenidas, 4 de los detenidos sí son profesores, y se habla de que participaron 800 policías estatales y federales sin armas de fuego. Es lo que dicen. Y entonces los muertos murieron de infarto por la presión que les causó el evento. No, se suicidaron a 14 puñaladas en la espalda, como suele pasar. Precisamente hablando de lo de Zedillo, como el que se suicidó con los 143 navajazos. Evidentemente les cayeron y les partieron todo el alma y... a garrotazos, como tú dices. Yo no justifico, de veras lo digo abiertamente, yo no justifico ni la actitud beligerante de cerrar una carretera, de quemar camiones, no lo puedo justificar. Pero tampoco puedo justificar que tengamos un gobierno que está viendo que el problema ha ido creciendo y ha ido escalando. En el momento que detienen a los líderes estos de la gente y hacen esta descripción y mandan incluso las fotografías y viene la narrativa completa de cómo manipulaban el dinero y cómo lo usaban y cómo lo regresaban luego para departírselo, nadie ha venido a explicarnos aquí que los gobernadores Ulises Ruiz, el señor Murat y el señor Gabino Cue... Murat el primero. El primero. El que fue gobernador. Usaron... Es que ahora viene Murat segundo. Usaron el YEPO como un elemento de desvío de dinero. Y que esa gente, quieras o no quieras, le sirvió. Por supuesto que le sirvió. Políticamente, claro. Económicamente, por supuesto, conscientemente no lo sé hasta qué grado, pero de que hay lavado de dinero ahí, lo hay. Gabino Cue tenía una oficina enorme con el outsourcing de todo el dinero que llegaba ahí para repartir a toda esa gente. A ver, permíteme expresarlo en una fórmula.
No es verdad, bajo ningún escenario, que un problema generado durante 5 décadas Exacto. se pueda solucionar en 5 días. 5 semanas. Es decir, que todo Ni en 6 dependa años. de la dosis de violencia que metas para reprimirlos y ya lo solucionaste. No es verdad. Ahí están las revoluciones. O sea, no es un asunto de que yo defienda moralmente a la gente. No. Que entre paréntesis sí que lo hago, pero olvídense, Uquipe está loco, está bien. No compartimos la defensa, pero está No bien. defiendo a la gente. Claro. No es de la primera Pero en parte términos que Uquipe está loco. estrictamente prácticos, no es verdad que si les tiras más golpes y los reprimes con más fuerza, Se va a acabar. Se va a acabar. solucionar No, el es problema. exactamente lo mismo que pasa con tu hijo adolescente. En la medida que menos lo dejes salir, que más lo aprietes, el chamaco va a encontrar la manera de cómo darte la vuelta. Entonces, es lo mismo. desde la perspectiva del Estado mexicano, no del gobierno de Oaxaca, no del gobierno federal, la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a un punto de solución? Y hoy me parece que decir, bueno, pues si ayer mandé 800 policías, Mando la solución 1,600. mandar es a 8,000, A ver, no pero va es- a funcionar. Pero es que el punto de solución, ¿cuál es? Dialogar y platicar. Pero, volverlo a a ver, platicar. ¿dialogar qué? Como lo hizo Cedillo en Chiapas. Oye, si la mitad de los que están allá no son maestros, ¿qué les vas a dialogar? Bueno, Pero eso más es- a mi eso es favor. aparte Eso de la quiere decir población que ya que se el le movimiento salió. ya no es Y magisterial. ya está creciendo. Se Y ha eso es- extendido Y fuera eso, es del lo, y magisterio. eso es lo más grave, Rodrigo, porque esa inconformidad ya está permanente en una sociedad que ve a los maestros como un punto de partida para hacer algo mayor. A ver, ese es el estás drama. hablando de una sociedad donde maestros y curas un día deciden oponerse al Estado. Y el cura de Nochitlán es el que toca las campanas a las 2, De 3 toda de la mañana ese evidencia, día. tienes un problema social que trasciende lo que tienes a la vista. ¿Cómo atacarlo? Por debajo. Es decir, ¿qué mueve a la gente? Las condiciones de miseria. La pobreza seamos absoluta. claros. La pobreza En absoluta. la medida en que tú de manera efectiva, como sí lo hizo Cedillo en Chiapas, atemperes, no digo soluciones, Pero es que, atemperes oye, el problema. pero es que por eso el gobierno lo que hace es saca la billetera, se va para allá y ya estuvo. Bueno, eso habían hecho, pero ahora decidieron que no. Y el problema es que resultó peor que cuando Murat aceptó darles, Murat Todo. el primero, Primero. aceptó darles una cantidad de concesiones a la Insultante. gente que no eran sus aliados políticos. No lo eran. Era un adversario el que tenía que neutralizar para sobrevivir sus 6 años. Y yo no digo que eso esté bien. Lo que digo es, un movimiento radicalizado como el que existe en Oaxaca no podría existir si no existieran problemas de fondo que afectan a la sociedad mucho más allá del magisterio. Ese es el caldo de cultivo al final del día. Efectivamente, es un caldo de Es un caldo de cultivo en el que en lugar de ir y hacer una reflexión seria de cómo tratas de minimizar, es gente que no tiene nada que perder, Rodrigo. Es gente que muchas de ellas dicen, bueno, estoy viviendo en la absoluta jodidez de que la lana del día a veces me alcanza para la tortilla y a veces me alcanza para el frijol. ¿Qué pierdo si me meto en esto? Ya estoy hasta el gorro de todo. Ese es el problema. Es el problema de tu vecino que no ves al lado. Pero es el más- problema del de atrás que no ves al lado, que no Un es asunto cuando que pasa. yo no quisiera dejar de mencionar. En los estados mesoamericanos, es decir, donde hay poblaciones indígenas históricas, estos problemas se canalizan en organizaciones legales. La gente podrá cometer acciones ilegales, pero en principio es una organización legal. Sí, legalmente constituido. En la Gran Chichimeca, esto se resuelve a través de los carteles del narcotráfico, que es una cosa mucho más grave. Es decir, la disidencia social en la Gran Chichimeca, en el norte del país, no se resuelve a través de organizaciones de enloquecidos radicales, que dentro de algo así como la ley buscan una cantidad de espacios, sino que se resuelve a través de la criminalidad. Es directa. parte de ese argumento que yo en alguna ocasión he traído a la mesa. En México la revolución que viene no es la revolución armada y todo, no. La revolución que vivimos hoy es esa. De la gente del narcotráfico, Eso es importantísimo. la gente que ve en el narcomenudeo, la gente que ve en esa posibilidad la comida de todos los A ver, días. déjame narrártelo como lo veo yo desde la izquierda. Desde la izquierda siempre pensábamos que cuando la gente se hartara, iba a ir a la revolución. Resulta que la gente No, se hartó y no va a la, y no va a la revolución, revolución. sino a la criminalidad. Así es. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con todo respeto. ¿Y tú, ya eres parte de Galerías Club?
es el nuevo programa de lealtad de Galerías Mérida, en el que puedes acumular puntos y desbloquear trofeos para recibir increíbles beneficios y promociones exclusivas. Únete ya a Galerías Club y déjate consentir. Galerías Mérida. ¡Qué gusto da! Telesur. Ya estamos de regreso, con todo respeto. Bueno, y presentaron en la Ciudad de México la ley 3 de 3. Que es parte del ¿Qué cosa? gran drama que también se vive en este país hoy, ¿no? Es ¿Quién parte explica de eso. qué es la ley 3 de 3? A ver, Uki. Es resumido, Sí. son tres documentos que tienes que entregar para que te certifiquen, que es tu declaración patrimonial. No, pero ¿quién la presenta? A ver, la iniciativa de la ley 3 de 3 es una iniciativa promovida por la Coparmex y otros centros empresariales. Por los centros empresariales. Para, Por la sociedad civil. Dices tú, yo creo que la sociedad civil es mucho más que los Por empresarios. eso, Pero bueno, sí, está se bien. juntaron 650,000 firmas, Así es. que no solo son de empresarios, sino mucha gente. Para promover que como ley los funcionarios públicos tuvieran que hacer públicas 3 declaraciones. La declaración patrimonial, la de Hacienda y la declaración de intereses. Bien, esto es recibido por las cámaras, en principio por el Senado, después la turna de diputados, una vez aprobada, y dicen, bueno, está bien, aceptamos la 3 de 3. A ver, en las cámaras se discutían 7 leyes como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, una de ellas era la 3 de 3. Y dicen, está muy bien, pero también deben presentar declaraciones patrimoniales de intereses y hacendarias, quienes son beneficiados con recursos públicos, es decir, empresas privadas que tengan contratos con el gobierno. ¿Me parece bien? Y En este entonces, momento, eso está. calla. Los empresarios reaccionan, como diría mi tía la poblana, como babosas con sal, se empiezan a retorcer y a pegar de gritos. Son los artículos 29 y 32. Y reclaman que fue venganza. A lo cual yo, aquí ya emito mi opinión, me parece excelente. ¿La venganza o Que los políticos se venguen de los grandes empresarios y los grandes empresarios comiencen a fraguar su nueva venganza contra los políticos, porque ahí la sociedad está de plácemes. Es la que gana. Así Al es. final, así Es es. decir, sí me interesa que los funcionarios presenten sus declaraciones. No para que yo lo vea, porque yo no sé si, por ejemplo, el senador yucatecos, Daniel Ávila. Daniel Ávila, yo no sé si Antes de que se vaya por... la evolución patrimonial de Daniel Ávila cuando termine el sexenio, que a lo mejor compra un Audi o no sé qué, realmente refleje sus ingresos 200,000 como pesos. senador, y yo no sé si él tenga empresas o algo por el estilo. Yo no lo sé, pero el chiste lo tiene que exhibir. El chiste es que alguna autoridad con capacidades y conocimiento pericial investigue y decida. Pero también me parece muy bien que quienes tienen enormes concesiones del Estado o reciben grandes contratos de gobierno exhiban lo mismo. Claro. Digo, recordemos las toallas de 17,000 pesos de Vicente Fox. Así es. Los Fox estaban obligados, los Fox a la gringa, o sea, Vicente Fox y Marta Fox, estaban obligados a presentar declaración patrimonial, pero el vendedor de las toallas no. Claro. A mí me parece muy bien que ahora el proveedor de toallas de 17,000 pesos También te explique por qué. deben ser de seda natural o yo qué sé No, qué. es que eran gusanos de seda También, albinos. a ver, donde va dinero público, Que haya el conjunto de la fiscalización sociedad tiene derecho a meter la nariz. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero lo principal es que los cambios que hacen en la ley, digamos en la ley 3 de 3, es que se va a formar un consejo. Una fiscalía. No, un consejo ciudadano, dicen ellos. Sí, una especie de fiscalía. Que lo van a conformar cuatro sabiondos y... No se vieron, son prominentes. prominentes, por eso. Ciudadanos. Notables, Notables. decían en la colonia. Y seis profesionistas dedicados a cada rubro. O sea, auditores y cosas así. Dedicados a cada rubro. Quienes van a decidir qué dar a conocer y qué no. ¿No?
Que lo que está pasando hoy es que le está ahí es donde empieza el problema, porque dicen los empresarios, van a dar a conocer nada más lo nuestro. No, porque son formatos generales que aplican para todos. Claro. No, es que a mí me parece de por sí un despropósito. A ver, el objetivo de las declaraciones patrimoniales no es el escarnio público. Ah, miren ese maldito diputado, cómo engrosó su fortuna. No. El objetivo de la declaración patrimonial es que peritos con capacidades periciales y legales decidan, a ver, este sujeto me dice que durante este periodo en el que fue diputado y cobró 3 millones de pesos de dieta, resulta que su fortuna creció 8 millones. ¿Por qué? También me reporta que es socio de una imprenta que tiene, bueno, ya entendí, sí, sus ingresos vinieron ¿cómo está la imprenta? De una sociedad que no tuvo otros contratos, no hay nada de eso, yo está bien. Y del otro lado hay uno que solo fue diputado y resulta que ganó 20 millones de pesos, pues esto no tiene sentido. No tiene sentido. Claro. Y de la misma manera, a ver, yo soy proveedor del gobierno, federal, estatal, lo que tú quieras, y vendí por tanto. Bueno, a ver, ¿qué vendiste? ¿Cuánto vendiste? Es decir, la declaración patrimonial tiene como objeto que alguien con capacidad de inmiscuirse a fondo en tu desarrollo personal valore si lo que evolucionó tu patrimonio se justifica por lo que declaraste tus ingresos o no, y en cuyo caso te hace sospechoso. Congruencia y coherencia. La sola exhibición pública de estos datos, en mi opinión, eso sí es absolutamente vindicativa. Quiero saber cuánto tiene Rolando Zapata. Pues está bien, yo puedo saber que Rolando Zapata entró teniendo X y terminó el sexenio teniendo X más Y. Pero como ciudadano cualquiera, yo no tengo los instrumentos para saber si ese cambio de X a X más Y es correcto. Es correcto o no. Y eso no se soluciona haciendo públicas las declaraciones. Se soluciona con un efectivo sistema de fiscalización. En ese sentido, me parece que si el sistema de fiscalización funciona para funcionarios públicos y para quienes se benefician de contratos con el Estado, va a estar muy bien. Pero solo que me muestren que fulanito de tal, que le vende coches al gobierno federal, creció su fortuna en 6 años en 18 millones de pesos. Pues no, ¿cómo sé si es justificable yo cómo sé o no? Si eso es lo que corresponde al número de coches que vendió o si hay una tranza. Sí, pero también pones al empresario en un estado, pues, en el caso, por ejemplo, de las cantidades que acabas de decir, pues en el ojo del huracán para cualquier delincuente. Y es lo que y a los funcionarios públicos, ¿no? Pues, un senador decentísimo que cobra su elevado salario de senador 300,000 pesos y que va a tener al final del sexenio más dinero del que tenía al principio. No le expones, aunque sea la persona más decente del mundo, a lo mismo. Claro. Y esa es una posición legítima. Es decir, el objetivo de las declaraciones patrimoniales no es que la tripulación se entere de qué tienes y opine al respecto, y en su caso la delincuencia organizada decide si eres secuestrable o no. La idea es que peritos y autoridades puedan ver si te enriqueciste ilícitamente. Así es. En ese sentido, yo nunca he estado de acuerdo en que ciertas cosas de las declaraciones de los funcionarios tengan que ser públicas. Tampoco estaría yo de acuerdo en que las declaraciones de quienes venden al gobierno tengan que ser públicas. Claro. Imagínate que una empresa como, y voy a poner Kia de International o algo. Entre paréntesis, Kia tiene un problema porque se ha demostrado que sus capataces y jefes han golpeado obreros mexicanos en su trabajo en México. Atención. Pero dije Kia, ok, vamos a cambiarlo, que Chrysler. Vale, de esos no han golpeado a nadie, solo los que sepamos. Bueno, por eso, imagínate que de repente Chrysler International viene o Ford International viene a México y se instala y le vende coches al gobierno. Tiene una planta de, como hace la como está haciendo la Modelo ahorita, una planta, va pronto. La planta de la Modelo, le tuvieron que haber entregado los terrenos y demás. Bueno, por los terrenos, a partir de septiembre, la Modelo tendría que dar a conocer sus 3 de 3. ¿De quiénes? ¿De los empresarios mexicanos que están en la Modelo? No, de los empresarios internacionales que están en la Modelo o de la parte que está en la bolsa. No, ese es un problema real el que está señalando Rubén. Claro. En la redacción de la ley es tan genérico
que cualquier becario del CONACYT tendría que presentar su declaración. Eso es una locura. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay que decir, a ver, por ejemplo, y eso la Secretaría de Hacienda lo hace en muchos casos. Bueno, el que haya tenido contratos con el gobierno arriba de $1 millón de pesos, tiene que presentar. Les cuento un caso específico, en Campeche. Construyeron las naves industriales para las maquiladoras. Se supone que las entregan para que esas naves industriales las usufructúen durante un tiempo y luego ya puedan ser vendidas a las empresas. Cuando viene el primer paquete de 5 naves que quieren vender, los que quieren comprar le dicen, no te las puedo comprar a ese precio. Es que les dice comprar a este precio porque eso me costó construirlas. No te costó eso construirlas. El avalúo del terreno y la nave dice que es tanto. Y si yo meto tu presupuesto y te pago eso, aunque no te entregue el dinero, yo me meto en un problema en la bolsa porque estoy inflando mis activos de manera ilegal. Así que no te puedo comprar tus naves industriales con ese precio. Que es más o menos lo que pasa aquí. Y que ha sido un problema muy frecuente, porque se construye sobre precios. Así es. Y que el producto final en el mercado tiene otro valor. Tiene otro valor. Pero es que además no tiene posibilidad, como en el caso que dice Paco, eso puede cometer un delito el comprador. El comprador, por supuesto. Sí, claro. Y en este caso, no, te pueden sacar de la bolsa. Cuando hagan el análisis, oye, aquí me dijiste que te costó 3 millones de pesos cada nave. Oye, son naves de 800,000 pesos o de $1,5 millones, no me digas. Me estás queriendo timar. Entonces, a partir de eso empieza un forcejeo, que en el caso de Kia en Nuevo León, lo que ha estado pasando es que las concesiones que le dieron tanto en predial y como una serie de privilegios fiscales por establecer la planta esta que está ahí en Pesquería, el gobierno de Bronco no los reconoce. Y les ha ido tumbando porque encuentran que los terrenos los venden en un monto original y los compran otras personas que son las que se los venden al gobierno 3 veces más caro. En el caso de 3 de 3, te lo voy a poner, ahora sí que pusimos el de la Modelo, pero te puedo poner la Mazda. Y digo, ¿por qué particularmente? Japonesa, con inversión mexicana, particularmente yucateca, y de repente llega la Mazda acá, y cuando está haciendo algo, no una distribuidora, sino una planta ensambladora, el gobierno le quiere facilitar algunas cosas, nada más en el trato que tiene con el gobierno, tendría que presentar sus 3 de 3, el yucateco, el mexicano, y ahora sí, si el japonés y lo de allá o lo de acá, se vuelve un conflicto que no pudiera ser o no debiera ser. Lo que pasa cuando son empresas tan grandes que tienen cotización en la bolsa, firmemente. Cuando son empresas tan grandes que tienen cotización en la bolsa, por ley tienen que pasar a una auditoría en la bolsa, y la bolsa tiene que ver en cuánto compraste, cómo compraste y todo lo demás. Ese filtro sí existe y sí es real. Aquí el problema es cuando hay una carretera, como la de Mérida-Cancún, y cuando la haces, un ejemplo, nada en particular. Te llevas 30 centímetros de cada lado de acotamiento, pero sí los metes durante todos los kilómetros hasta Cancún. Y eso no fue que te hayas robado la lana, ¿no? Y sí te la robaste. Bueno, pues le agradecemos mucho a usted que nos haya sintonizado el día de hoy. Muy buenas noches, se despide Rodrigo Menéndez. Francisco López Vargas. Uquibe Espadas. Nos vemos la próxima. Telesur presenta